Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, familia, muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Damos hoy continuidad a nuestra serie basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y que hemos titulado La Iglesia Gloriosa. Y hoy estamos arribando a nuestra sexta semana. Pablo escribe esta carta a esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad que en ese entonces pertenecía a el Asia Menor y que hoy es Turquía. Éfeso hoy en día no existe como ciudad, fue destruida por terremotos y hoy solamente quedan los escombros. En la iglesia de Éfeso había una división entre judíos y gentiles. Los gentiles se sentían menospreciados por los judíos, que los llamaban incircuncisos. Eso era un insulto, decirle incircuncisos. Entonces a los judíos le llamaban así a los gentiles. Nadie se podía imaginar entonces, ante esta división, nadie se podía imaginar una reconciliación entre estos dos grupos que eran tan diferentes. Y por eso Pablo le escribe para explicarles, para decirle lo que es la iglesia, cuál es el propósito de Dios con la iglesia, el plan de Dios con la iglesia, que ellos puedan entender. Pablo oraba para que los efesios pudieran entender esto, de que la iglesia es un cuerpo, es una unidad con diversidad. No todos somos iguales. En la iglesia de Éfeso no todos eran iguales, había unos judíos y otros gentiles. En esta iglesia tampoco somos iguales, pero somos un cuerpo, pero somos uno y debemos estar siempre unidos. Y Pablo oraba por eso para que la iglesia de los Efesios pudieran entender cuál es el propósito de la iglesia. ¿Para qué estaba la iglesia? ¿Para qué estamos nosotros aquí? Para eso oramos también. Y oro para que la iglesia entienda para qué Dios nos salvó. Creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano la preparó para que anduviésemos en ella. Para eso está la iglesia. O sea, Pablo le está diciendo que ese plan de Dios, en su plan divino, eterno, en su plan eterno, Dios había escogido la iglesia, formándola de personas que se iban salvando. La iglesia es un cuerpo formado de personas salvas, personas que han puesto su fe en Cristo. Entonces, ¿cómo se salvaban? Pablo le dice a los efesios cómo se salvaban, tanto los judíos como los gentiles. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo se formaba la iglesia? De gente salvada. Entonces Dios salva personas y la coloca en su cuerpo, la coloca en la iglesia. Una iglesia que está para llevarle gloria a Dios. Y la iglesia Dios la ha escogido para mostrarles a las potestades celestiales, para mostrarles a los ángeles su infinita sabiduría. Que cuando los ángeles ven la iglesia, que nadie podía pensar, ni imaginarse, ni ángeles ni hombres, y ver entonces este cuerpo formado con esta diversidad, que los ángeles se queden con la boca abierta y digan, qué Dios que sabe, qué Dios más sabio. Y obviamente esto lleva gloria a Dios, el reconocimiento de su sabiduría. Hasta entonces, la iglesia era un misterio. Nadie conocía esto.
Nadie tenía eso en su mente, pero estaba en el plan de Dios. Y ahora Pablo, después de haber recibido esa revelación, entonces la comparte con la iglesia a los Efesios y con nosotros también. Ahora, en esta ocasión, después de Pablo haber explicado a los Efesios lo que era la iglesia, después de haber orado por la iglesia, pidiendo sabiduría, pidiendo revelación, ahora en esta ocasión, Pablo va a orar para que esa unidad se pueda dar en la experiencia, para que esa unidad se pueda materializar. Esa unidad que Dios creó, somos uno, se pueda ver, se pueda materializar, se pueda realizar, que la gente se pueda ver la iglesia unida, que sea una realidad. No solamente que sea el propósito de Dios, sino que nosotros hagamos realidad esto. Nosotros no hacemos la unidad. Nosotros no estamos llamados a crear la unidad. La unidad la creó Dios. Haciendo de dos pueblos uno. Nosotros estamos llamados a mantener, a preservar la unidad. La unidad hace Dios. Para nosotros, nuestra responsabilidad es mantener, preservar esa unidad. Y ahora Pablo va a estar orando. Por eso él deseaba que los efesios conocieran genuinamente el amor de Cristo. Y así, si conocían el amor de Cristo, entonces ellos podían amarse unos a los otros. Eso era la oración de Pablo. Eso ya había orado anteriormente por la iglesia como cuerpo, había orado por la iglesia de forma corporativa, pero ahora va a orar por los individuos. Ahora va a orar por las personas que forman esa iglesia. En esta mañana he titulado este mensaje ¿Cómo orar por los creyentes? Orando por los creyentes. Vamos a estar viendo entonces a Efesios en el capítulo 3, el párrafo que va del 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21, quiero que tengan sus Biblias abiertas para que puedan ver lo que estamos hablando. Estamos exponiendo la Biblia, entonces ustedes deben tener sus Biblias abiertas. Entonces, en esta mañana que vamos a estar viendo este párrafo, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a estar estudiando esta mañana? Vamos a ver cuál fue la petición de Pablo, la oración de Pablo, por qué oraba Pablo, qué pedía. Vamos a ver cuál es el resultado de esa oración y luego vamos a ver el propósito de la oración. Vamos a Efesios capítulo 3, los versos del 14 al 21. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias, mi Dios, por tu Espíritu Santo que nos dejaste y que mora en nosotros y que nos da luz para poder entender tu palabra, tu voluntad revelada aquí en la Biblia, mi Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Sabemos que fallamos, sabemos que estamos lejos de tu santidad,
pero queremos, Señor, caminar contigo, queremos estar cerca de ti, caminar en tu luz admirable. Por eso te pedimos que perdone nuestros pecados y que nos limpie de toda maldad. Ahora, mi Dios, que abrimos tu palabra, estamos deseosos de escucharte, Padre, para eso estamos aquí. Ya tú nos has escuchado cantándote, alabándote, mi Dios. Y ahora nos toca a nosotros poner atención a lo que tú quieres que aprendamos. Oro, mi Dios, para que esta palabra caiga en un terreno fértil, que las personas que han venido en esta mañana no salgan como vinieron, sino que tu palabra actúe en nosotros, en nuestros corazones, y poder hacer los ajustes que necesitamos hacer para ser mejores creyentes, mejores personas, mejores padres, mejores hijos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, y te damos gloria, honra y honor. Y estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pablo había orado ya anteriormente por la iglesia. Recuerden, en el capítulo 1, él termina después de haber dicho de todas las bendiciones espirituales que Dios tenía para la iglesia, le había dado a la iglesia. Ahora, él oró, pero ahora en esta parte, él está orando por los individuos. Ahora va a orar por las personas. Obviamente que la conducta de las personas van a influir en la iglesia, porque la iglesia está formada por individuos. Entonces, él va a orar por las personas, porque eso va a tener un impacto positivo en la iglesia. En la medida que los individuos cambiamos, eso obviamente se va a reflejar en la iglesia. Por eso él va a estar orando por las personas. Y él comienza esta parte en el verso 14. Él comienza diciendo: por esta razón, dice él, por esta causa, verso 14, por esta causa, cuando él dice por esta causa, ¿de qué está hablando? De lo que él había dicho al final, o sea, anteriormente, en el capítulo 2, hasta el capítulo 2, lo que había dicho acerca de la unidad de la iglesia, lo que Dios había hecho con la iglesia, de salvar personas para poner en su cuerpo, de tener esa unidad. Entonces Pablo ahora va a orar por esto, va a orar por eso. Él iba a orar, él va a empezar a orar ya en el capítulo 3. Si usted tiene su Biblia abierta, vea que él comienza en el capítulo 3 diciendo lo mismo. O sea, por esta causa, en el capítulo 3, él comienza diciendo así, versículo 1, por esta causa, él iba a orar, ya estaba listo para orar. ¿Por qué? Por lo que Dios había hecho, a lo que venía diciendo hasta el capítulo 2. Entonces, Pablo está listo para orar por esa razón. Por eso él comienza el capítulo 3 diciendo: por esta causa, yo, Pablo, pero él se desvía un poquito. Él se desvía un poquito y tiene una oración gramatical larga para él explicar acerca del misterio de la iglesia y su ministerio para llevar el misterio a los gentiles. Él se desvía un poquito, se detiene un poquito y hace lo que vimos la semana pasada cuando empieza a hablar del misterio de la iglesia. Pero ahora él retoma esa oración. Él iba a orar, hizo un paréntesis, y ahora en el versículo 14 usted ve que vuelve y dice lo mismo. Por esta causa, y ahora sí va a orar. Ahora sí ora. Él lo había interrumpido brevemente, hizo un paréntesis en el capítulo 3:1. Pero ahora él vuelve a retomar, y por eso usted ve que dice lo mismo en el 3:1 y en el 14, porque retoma ahora la oración. Por esta causa, él dice: yo doblo mis rodillas. Por esta causa, doblo mis rodillas. Doblar las rodillas, cuando él dice que dobla sus rodillas, él está orando de rodillas, hincado. Esta es una de las posiciones para orar. Se puede orar de rodillas, pero no es la mejor
no es la mejor, porque no hay una posición mejor para orar que otra. No hay una posición. Lo que importa en la oración no es la posición, sino el corazón, sino la actitud con que oro. Yo puedo estar orando de rodillas y Dios no escucharme. No significa, usted puede orar de rodillas y está bien, pero no significa que está mejor que estar orando de pie. Si usted no tiene la actitud correcta, aunque esté puesto de rodillas. Y luego dice algo que todos sabemos. Por esta causa doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre. Eso lo sabemos, eso lo hemos hablado, ya eso es viejo, eso es una información nueva, de que a quien se le debe pedir es al Padre. Es al Padre. Cuando Él enseñó a los apóstoles a orar, cuando lo dio ese patrón de oración, Él dijo, cuando oren así. Padre nuestro, a quien hay que dirigirse es al Padre. Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre. Nunca dijo, pídanme a mí, ni a María, ni a San Gregorio. Al Padre, a quien hay que dirigirse es al Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dice que del Padre, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Eso no significa que toda la creación, no significa que toda la creación está bajo la paternidad de Dios. No significa que Dios es el Padre de todo el mundo. No significa que Dios es el Padre de los hombres y de los ángeles. Él no es el Padre de todo el mundo. Pablo lo que está diciendo es que Él es el prototipo o el ejemplo de Padre. Dios Padre es el prototipo, es el ejemplo que toma toda familia. Él es el prototipo o el ejemplo, porque es el primer Padre. Dios es el primer Padre. Él no tuvo otro Padre. Dios no tuvo otro Padre. Entonces, Él es el primer Padre. Y entonces lo que está diciendo es el ejemplo de toda familia de que debe tener un Padre. Pero eso viene de Dios. El Padre, ser Padre, no viene del hombre. Viene de Dios. Él es el primer Padre porque Él no tuvo Padre. Entonces de Él, a quien es ese Dios que le estamos pidiendo, a Dios Padre, ese Dios, de ese que toma ejemplo toda la familia, tener un Padre, porque hay un Padre, existe un Padre. Ahora, ¿cuál fue la petición de Pablo por los creyentes? ¿Qué pidió Pablo? En el versículo 16, ¿cuál fue la petición de Pablo? Que sean fortalecidos en el hombre interior. La petición de Pablo, que sean fortalecidos en el hombre interior. Pablo hizo ahora cuando está orando, él hizo una sola petición, o pidió por una sola cosa. Él pidió por una sola cosa aquí. ¿Cuál fue esa petición? Que sean fortalecidos en el hombre interior. Dice el verso 16, para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. De nuevo que vemos aquí una petición espiritual. De nuevo, en esta petición Pablo no pide por nada material. Es una oración o una petición importante que podemos hacer por nuestros hermanos. Que sean fortalecidos en el hombre interior. El deseo de Pablo era que los efesios tuvieran fuerza interior. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? El Espíritu. Por su Espíritu. La obra del Espíritu Santo en el creyente, para darle ese poder interior. Para darle ese poder interior ocurre cuando caminamos en luz. El Espíritu Santo le da
poder interior al creyente, sí. ¿Cuándo se lo da? Cuando caminamos en luz. Los da el Espíritu Santo. Dijo Jesús en Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Los creyentes estamos para ser fortalecidos interiormente por el poder de Dios, para poder vivir para Él y para poder vivir por Él. Él nos da ese poder para que nosotros vivamos para Él y vivamos por Él. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Estar caminando en luz. Cuando una persona, un creyente, no está caminando en luz, entonces no tiene ese poder. No tiene ese poder para vivir para Cristo, para vivir por Cristo. No puede tener ese poder. Entonces, una persona se puede estar preguntando, yo me puedo estar preguntando, pero ¿por qué yo no tengo ese poder espiritual? ¿Por qué yo siempre tengo esta lucha? ¿Por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué no está caminando en luz? Es sencillo, es simple. ¿Por qué no tiene ese poder? Porque no está caminando en luz. Eso es fácil de ver. Eso es fácil de ver. No estoy diciendo que esa persona no es creyente. No estoy diciendo que no es creyente. Estoy diciendo que esa persona que no tiene ese poder para enfrentar las pruebas, para enfrentar las tentaciones, para tener ese deseo de servicio a Dios, de agradar a Dios con mi vida. No, yo no lo voy a hacer, yo quiero agradar a Dios con mi vida, yo quiero servir a Dios. Tener ese poder. Entonces, ¿por qué no lo tengo? Porque no está caminando en luz. El Espíritu Santo nos fortalece interiormente cuando estamos caminando en luz. Dios nos da el poder desde adentro. Desde adentro. ¿Para qué? ¿Fortalecer a quién? El hombre interior. Él nos va a dar la fuerza desde adentro, porque no podemos contar con el hombre exterior. No vale para nada fortalecer el hombre exterior, el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque eso va a decaer. El cuerpo físico está decayendo, no importa lo que usted haga. No importa los ejercicios, la alimentación, el cuerpo físico va decayendo. Entonces no se hace nada con fortalecer el físico sin fortalecer el interior. Porque el físico siempre se va decayendo. O sea, no es malo hacer ejercicio. No es pecado que usted trate de fortalecer su cuerpo interior, pero ese esfuerzo no va a durar para mucho. Eso se va a deteriorar, Hace algunos años que yo decidí fortalecer mi cuerpo físico. Decidí mi cuerpo exterior, desarrollarlo, ejercitarlo, y me compré una máquina de ejercicio, me compré algunas pesas, y el resultado fue que se me rompió el manguito rotador. Entonces, ahora yo tengo dolor para toda mi vida, tengo dolor en el hombro derecho, o sea, hay algunos movimientos que yo puedo hacer sin problema, pero hay otros que no puedo hacer. Lo hago, pero me duele. Cuando muevo el brazo de esta manera, me duele. Y así voy a vivir para toda la vida, lo que me queda, porque no me voy a operar. Pero esto, así, tratando de hacer ejercicio, de fortalecer el hombre interior, bueno, pues esto fue lo que yo conseguí. A Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, o sea, hacer las cosas como Dios manda, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Va a ser recompensado. Aquí te va a ir bien, aquí en la tierra, pero en la venidera
va a ser recompensado cuando usted vive de acuerdo a la piedad, de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Pablo no está diciendo aquí que no se debe fortalecer. Fíjense, él no dice el ejercicio corporal no sirve para nada. Está diciendo para poco es provechoso, porque eso va a pasar. Eso se va a deteriorar el cuerpo físico. No importa lo que usted haga, pero mientras tanto el interior, el hombre interior, se va a ir fortaleciendo, aunque usted sea viejo. Usted se va poniendo viejo, pero su hombre interior se puede ir fortaleciendo, se va fortaleciendo cuando usted camina en luz. El exterior no, el físico no, pero el interior sí, aunque usted sea un viejito o una viejita, se va fortaleciendo. Dice Pablo en 2 Corintios, este era el versículo preferido de la hermana Cruzita. Siempre que yo me juntaba con ella me decía, ¿cómo es que dice, hermano? ¿Cómo es que dice el versículo? Él dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso es lo normal. El interior, no obstante, se renueva de día en día, de día en día. Entonces, la oración de Pablo, ser fortalecido en el hombre interior, en el hombre interior. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa petición? ¿Cuál es el resultado de ser fortalecido? Está orando para que seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Cuál es el resultado de ser fortalecido? Para que Cristo habite en los corazones. Que Cristo habite en los corazones, dice el verso 17a. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que Cristo habite en tu personalidad completa, en todo. Que Cristo tome posesión de todo. Esa es la petición. Ser fortalecido en el hombre interior. ¿Para qué? ¿Qué va a producir esto? Cuando somos fortalecidos en el hombre interior, en nuestra naturaleza espiritual, ¿qué va a pasar? Que va a habitar Cristo en nuestros corazones. Va a habitar Cristo en nuestros corazones. Pablo no está haciendo referencia aquí a la morada de Cristo en el momento en que creemos, en el momento en que somos salvos. Él no está hablando de esto. Cristo va y vive. Cristo vive permanentemente en el creyente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él dijo que nos lo iba a dar, que iba a estar con nosotros para siempre, para siempre. Entonces, cuando Él dice para que Cristo habite en los corazones, no está hablando de esa morada que ocurre a partir del momento en que nosotros creemos en la promesa de Cristo. No, Él está hablando acerca de tener una relación con Cristo, de tener una comunión cercana con Cristo. Un compañerismo. Está diciendo Él. Cuando dice para que Cristo habite en los corazones, que Cristo se sienta cómodo dentro de ti. Que Cristo se sienta como en su casa. Eso es lo que significa que Él habite en los corazones. Porque Él habita, no importa lo que usted haga, Él habita por medio del Espíritu Santo. Pero está diciendo que usted, que yo, tengamos un compañerismo con Cristo. Que Cristo se sienta cómodo. ¿Cómo se siente Cristo dentro de su corazón? ¿Cómo usted cree que se siente Cristo dentro de usted? ¿Está cómodo? ¿Se siente como en su casa? ¿O se siente extraño? Porque están pasando cosas que él no esperaba. ¿Cómo se siente Cristo? Para que habite Cristo, que tenga una relación. Algunos de nosotros necesitamos mucho esto. Que habite Cristo en nuestros corazones. O sea, que Él tenga control de nuestra vida, que Él sea nuestro Señor, que Él sea el que mande. Algunos de nosotros necesitamos esto. Él está habitando dentro de nosotros. Siempre va a estar dentro de nosotros. Pero ¿cómo se siente? Compañerismo con Cristo. Él está cómodo. Dice primero de Juan, para que veamos que Él está hablando, cuando dice que habita Cristo en nuestro corazón, Él está hablando acerca de tener una relación de compañerismo cercana
con Cristo. Juan lo explica, 1 de Juan 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es complicado, tal vez por buscar alguna confusión de versículo. ¿Qué significa esto? Que no tiene vida eterna permanente en él. Que la vida eterna se va y viene, que se puede perder. No puede ser eso. No puede ser eso, ¿no? Él dice, no tiene vida eterna permanente en él. Él está diciendo lo mismo. Él está diciendo lo mismo. Cristo no está morando en su corazón. Morando en el sentido de sentirse cómodo, de él tener el control, que es el que manda. Esa persona, ese creyente, no dice que no tiene vida eterna. No tiene vida eterna permanente. O sea que es algo que puede ir y puede volver, que puede ir y puede volver. ¿Cómo sabemos esto? Porque Juan lo dice, para Juan la vida eterna es Cristo. Para Juan la vida eterna es Cristo. Entonces no tener vida eterna permanente es usted no tener a Cristo siempre. Por tiempo, o por un rato puede estar en tu vida. Pero esa persona, en este caso él dice, el que aborrece a su hermano, no tiene vida eterna permanente en él. En el momento que una persona está odiando a su hermano, Cristo no está ahí. Eso no es de Cristo, eso no es de Dios. En ese momento, no tiene la vida eterna permanente. Mire, Juan lo pone más claro. 5:20, en el 5:20, él dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Para Juan, Cristo es la vida eterna. No tener vida eterna permanente significa que Cristo no está haciendo esa morada. Cristo no está haciendo esa morada en el corazón. Y esa es mi oración para esta iglesia. Igual que Pablo oró, que Cristo more en nuestros corazones. Que dejen que Cristo sea el factor determinante en sus actividades y en sus conductas. Esa es mi oración. Nosotros necesitamos esto. Nosotros necesitamos orar por esto. ¿Cuál era el problema de la iglesia de los Efesios? Que no había unidad. Que no había unidad. ¿Usted cree que si Cristo mora en los corazones va a haber unidad? Si Cristo mora en los corazones de cada uno de nosotros, ¿tendremos unidad? ¿Mejorará la unidad de la iglesia? Claro. Si Cristo está en mi corazón y Cristo está en tu corazón, no vamos a tener problemas, porque Cristo no va a pelear con Cristo. No vamos a tener ningún problema. Cristo está en tu corazón, Cristo está en mi corazón. Entonces nosotros no podemos tener problemas, no vamos a tener problemas porque Cristo no va a pelear con Cristo. Para pelear se necesitan dos. Eso puede ayudar en la unidad. Si Cristo mora en tu corazón y mora en mi corazón, ayuda a eso, sirve para la unidad de la iglesia. Ese es el problema de los Efesios. Claro que te va a ayudar. Cuando usted ve un conflicto entre hermanos, por lo menos en uno de los dos, Cristo no está morando. No estoy diciendo que no sea salvo. No estoy diciendo esto. No estamos hablando de vida eterna. Estoy diciendo que cuando hay un conflicto entre hermanos, y tenemos un pleito, tenemos una discusión, tenemos un choque, tenemos un disgusto, por lo menos en uno de ellos, Cristo no está morando. No tiene vida eterna permanente en ese corazón, en esa persona. ¿Cuál es el propósito de que Cristo habite en los corazones? La petición es, primero, la única petición, que seamos llenos, o sea, fortalecidos en el hombre interior. Seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué ser fortalecidos en el hombre interior? Para que Cristo more en nuestros corazones. Entonces, si Cristo mora en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? ¿Para qué? ¿Qué va a pasar?
comprender el amor de Cristo. Comprender es la innova. Comprender el amor de Cristo. Comprender el amor de Cristo. Si Cristo está en nuestros corazones, vamos a comprenderlo. Dice el verso 17b al 19. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos juntos comprendamos, que todos juntos comprendamos, si todos juntos tenemos a Cristo morando en nuestros corazones, que todos juntos, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. La petición que está haciendo Pablo es que ellos sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Él está dando aquí 4 dimensiones. Los cuerpos geométricos tienen 3 dimensiones solamente, pero él está dando 4 dimensiones aquí. Y esas medidas, en vez de 3, se está dando 4 dimensiones. Esto describe no la profundidad de la comprensión, o sea, que tengamos una comprensión grandísima, eso no lo está pidiendo, sino está hablando de la grandeza de lo comprendido, de lo que se va a comprender. ¿Qué es lo que se va a comprender? El amor de Cristo. Para que podamos entender la grandeza del amor de Cristo. Que toda la iglesia, todos los santos podamos comprender la grandeza del amor de Cristo. Eso señala la extensión sin límite del amor de Cristo. No tiene límite. Nos ama sin límite, nos ama incondicionalmente. La esperanza de Pablo era, y la nuestra también, y la mía es, que lleguemos a comprender el amor de Cristo. ¿Cuánto nos ama Cristo? Pero para conocer esto, para usted conocer cuánto te ama Cristo, tú tienes que saber lo que Cristo ha hecho por ti. Así que tú puedes entender cuánto Cristo me ama. Si tú no sabes lo que Él ha hecho por ti, ¿qué tú vas a amar? Tú necesitas saber cuánto ha hecho por ti para tú entonces poder responderle con amor. ¿Cómo se mostró el amor de Jesús en los creyentes? ¿Cómo se mostró? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo mostró Cristo? Muriendo en la cruz. Por ti, por tus pecados, para librarte de la condenación eterna. Mira si Cristo te amó. Que siendo un pecador, un vulgar pecador, mira si Él te amó, mira si me amó, mira si nos amó. Ahí se demostró el amor de Cristo muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz. Dice 1 de Juan 3:16. Todo el mundo sabe lo que dice Juan 3:16. Todo el mundo sabe, es ese versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Pero no muchos conocen lo que dice 1 de Juan 3:16. Y dice algo parecido. 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por los hermanos. Los creyentes nunca podrán comprender completamente el amor de Cristo por nosotros. ¿Por qué? Porque ese amor sobrepasa todo entendimiento. Así lo dice. Que sobrepasa todo el entendimiento. Entonces, si está por encima de lo que podemos comprender, nunca lo vamos a poder comprender plenamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos. O sea, somos limitados, pero Dios es infinito. No significa que nosotros desconocemos que Dios nos ama. No significa que nosotros desconocemos lo que no podemos entender tanto, cuánto, hasta dónde nos ama Cristo. Que nunca aquí lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque ese amor sobrepasa todo entendimiento, pero nosotros podemos entender algo. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Vea la Biblia. Lea la Biblia para que usted vea lo que Dios ha hecho por usted.
lo que Jesús ha hecho por nosotros, entonces usted le va a agradecer. Entonces usted le va a, para usted poder comprender, tiene que saber lo que Él hizo por ti. Entonces, para saberlo, tú tienes que ir a la Biblia. Y mientras más usted conoce el amor de Cristo, o lo que hizo Cristo por ti, lo que hizo por nosotros, más se va a sorprender de su amor. Cristo hizo eso por mí. Eso es increíble. Yo no creo, yo no haría una cosa así. ¿Y cuál es el propósito final? Lo que diríamos, el propósito final es ser lleno de la plenitud de Dios. Ser llenos de la plenitud de Dios. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Esa traducción de Reina Valera, es errónea. No es una buena traducción. No es una buena traducción. Esto que lo que Reina Valera traduce diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto que está aparenta decir, o sea, lo que estamos viendo, esa traducción que está diciendo que la plenitud de Dios puede estar en la vida de todos los creyentes. De verdad, la plenitud de Dios, todo lo de Dios va a estar en la vida de los creyentes. No, la Biblia dice que el único que tiene toda la plenitud de Dios es Cristo, porque Él es Dios. Todos los atributos de Dios están en Cristo. Dios es omnipresente y Jesús también. Dios es omnisciente y Jesús también. Omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Todopoderoso y Jesús también, porque Jesús es Dios. El único que tiene, en quien mora la plenitud de Dios, es en Jesús. No en nosotros, aunque seamos creyentes. Dice Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses, recuerden que Colosenses fue escrito junto con la carta a los Efesios. Él dice, Colosenses, porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. En Cristo sí, pero nosotros no. El único que tiene toda la plenitud de Dios es Cristo, no nosotros. Entonces, es mejor parafrasear esto diciendo, para que pueda manifestar completamente la grandeza de Dios, que nosotros seamos llenos, para poder, nosotros ya, ¿verdad? Poder reflejar la grandeza de Dios, completamente la grandeza de Dios. No sé si me entienden. Fíjense que viene escalonado. Ser fortalecido en el hombre interior, para que muera Cristo en nuestros corazones, para que podamos conocer su amor. Si conocemos esto, entonces nosotros poder plenamente manifestar la grandeza de Dios. Que la iglesia pueda manifestar la iglesia de Dios cuando ocurre esto. Eso es lo que quiere decir, cuando vemos eso que viene escalonado. Y Pablo termina esta parte con una alabanza. Él termina el capítulo 3 con una alabanza. El capítulo 3, ahí termina la doctrina, la teología, la enseñanza, termina ahí. Ahora, del 4 al 6, vamos a la práctica. Entonces, él termina el capítulo 3 con un amén, pero es una alabanza. Termina con una alabanza los versículos del 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? Desde el primer día lo dijimos, para llevar la gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14. Para darle gloria a Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos.
Nosotros pedimos una cosa y Él nos da más. Le pedimos una cosa y Él nos da más. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí terminamos. Ahí termina esa parte doctrinal. Ahí termina la enseñanza. Ningún ser humano o ningún ángel hubiera pensado que los judíos y los gentiles podían funcionar juntos en un mismo cuerpo. Pero con el poder de Dios, con el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros y de cada creyente, Pablo tenía la confianza, Pablo tenía la esperanza de que los creyentes judíos y los gentiles podían funcionar y amarse unos a los otros. Es sorprendente, y aunque es imposible naturalmente, pero Dios sí es capaz de realizarlo. Por eso Pablo le da toda la gloria a Dios. A Él sea toda la gloria, porque solamente Él. Y esa alabanza de Pablo, eso que está Pablo diciendo ahí, esa alabanza va a seguir para siempre. Está diciendo que va a ser por los siglos de los siglos. Lo mismo que dijo en Romanos 11:36. En Romanos 11:36, él dijo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De nuevo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mundo va a ver la gloria de Dios a través de su Salvador y revelada por su instrumento. ¿Cuál es el instrumento? La iglesia. La iglesia. El mundo va a ver la gloria de Dios, la sabiduría de Dios por nosotros, por la iglesia. Ese es el instrumento elegido, el instrumento escogido por Dios. Como nosotros como creyentes en cualquier parte del mundo, estamos para servirle a Él. Y no por nuestra propia fuerza, porque no podemos, sino a través de la fuerza de Dios. Porque Él obra dentro de nosotros, cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra.